Recuerden que si hay un alumno que tiene problemas con el internet, que tiene la mala señal o alguna dificultad, se le hizo tarde, y sobre todo si no normalmente comparten la computadora o el dispositivo, y normalmente se cambia de nombre a cada instante, le voy a pedir que me escriba al WhatsApp personal para que pueda ingresar a la sesión, ¿ya? Eso es lo único que le pido. Si hay un alumno que sabe, profesor, yo me voy constantemente, salgo, ingreso, me escribe para que pueda entrar a la clase, ¿no? De repente se va y estamos en el desarrollo de la sesión y se queda un momento fuera de la sala. Listo, entonces tenemos 17 alumnos conectados y vamos a empezar con el desarrollo de esta sesión. Justamente empezamos por acá. Profe, para desarrollar la sesión de hoy día, que corresponde a la número 6 de DPC, tenemos lo siguiente. A ver, en motivación nos dice lo siguiente. A ver, en motivación nos aparecen algunas imágenes. Por ejemplo, profe, esta de acá, ¿no? Esa imagen es muy conocida por todos, bueno, por todos los que han visto el programa, ¿no? De repente hay alguien que no lo ha visto y ahí no lo conoce, ¿no? Pero todos los que han visto el programa saben de quién se trata y saben sobre qué está, ¿no? Y en dónde está además. Luego tenemos esta otra imagen, también recontra conocida, ¿no, profe? Donde aparece pues la señora de los ruleros, junto con el cachetón, y su gorrita, ¿no? Y clásica también, y su uniforme de marinerito, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos también una imagen muy conocida, donde ya aparecen, creo yo, muchos de los íconos de la gente de los 80 y 90, ¿no? Ya está. ¿Qué cosa en común tienen estas tres imágenes, profe? Obviamente son de un programa, ¿no? Un programa humorístico muy conocido, muy visto entre los 80 y 90. ¿No? Entonces, la evaluación oral empieza con estas primeras preguntas. Por ejemplo, dice acá, ¿qué le falta al chavo? ¿No? ¿Qué cosa le está faltando al chavo, profe? ¿Qué le falta a Kiko? ¿No? ¿Y cómo funcionan en la vecindad? Obviamente hace referencia a cada pregunta a una foto, ¿no? Se ve en la primera foto y dice, ¿qué le falta al chavo? Luego dice, ¿qué le falta a Kiko? Y luego en la tercera imagen, donde aparecen todos, dice, ¿cómo funciona en la vecindad? Bueno, para darle una respuesta, obviamente, y una nota a eso, nos vamos a la evaluación oral y empezamos, ¿no? Preguntamos. A ver, por ahí un voluntario que empiece, mano levantada, y empezamos. ¿A qué hace referencia eso? Yacira Rivas, te escucho. Que al chavo le falta familia, padres, y a Kiko le falta un padre y la vecindad es como una familia para ellos. ¿Complementan? Aunque no son de Claro, sangre. claro, claro, muy bien. En realidad, profesor, así funciona todo. Así funciona esta situación, ¿no? Como un programa de hace bastantes años nos puede ayudar a entender el funcionamiento de una institución muy importante en la sociedad. Creo que es la más importante, ¿no? La más importante y la que es a veces irreemplazable. Puedes conseguir amigos, compañeros, por ejemplo, estás en el colegio, luego lo dejas de ver y ya vas a la universidad, otro tipo de compañeros, amigos de primaria, amigos del barrio, amigos de la universidad, amigos del trabajo, hay amigos, puedes conseguir inclusive pareja, enamorada en el colegio, enamorada en la academia, enamorada en la universidad, enamorada en el trabajo, pero lo que nunca vas a poder conseguir o reemplazar es una familia, ¿no? Por más de que el chavo se esforzaba viviendo en su barril y hacía sus travesuras, ¿no? Metía las cuatro ahí, vendía sus aguas frescas y todo, siempre se sentía que le faltaba algo al chavo. No le faltaba ropa nueva, ¿no? Sino le faltaba el amor de los padres, que era todo un misterio en la serie. ¿Dónde están los padres? ¿Murieron? ¿Lo abandonaron? ¿Se fueron? ¿O vivían de repente todo el día trabajando? ¿No? Lleva varias preguntas. ¿No? Normalmente cuando era presencialidad, yo por ejemplo estaba en el colegio y mandaba a llamar a los padres de un alumno X y nunca se aparecían, ¿eh? Jamás. Se lo mandaba a llamar en marzo y nunca aparecía y pasaban los años y nunca lo conocía. Entonces, y ni siquiera llamaba, ni escribía en la agenda, nada, nada. O sea, era literalmente un chavo el estudiante. ¿Y por qué? Porque obviamente del chavo no se sabe más que vive en el barril y es travieso, ¿no? Siempre tiene hambre además.
O sea, no se sabe si los papás del chavo viven, murieron, lo abandonaron, o de repente viven en la vecindad, pero son padres ausentes, ¿no? Dejados, no les interesa nada. Es un claro ejemplo de lo que sucede en la sociedad mexicana, que es muy parecida a la peruana también en cuanto a cultura. Luego tenemos en la imagen del medio a Cachetón con su mamá, y también es una imagen típica, ¿no? De un hogar disfuncional. ¿Cuántas familias habrá o hay donde solamente tienen a la madre al lado, ¿no? No tienen el calor del papá o por diferentes motivos. Abandono, muerte, separación o simplemente nunca lo conocieron. Y obviamente eso también se ve en el Kiko, ¿no? Muchacho que trató de compensar el vacío del padre con la ropa, los regalos, los juguetes y un poco la sobreprotección de la mamá, pero que en el fondo su personalidad se ve debilitada, ¿no? Siempre que le pasaba un problema lloraba y siempre que le pasaba un problema llamaba a su mamá. No tenía la capacidad de poder resolver sus problemas solos o enfrentarlos, ¿no? En ese sentido el chavo era mucho más fuerte quizás, a su manera, pero era fuerte, ¿no? Pocas veces se le veía llorando al chavo, pocas veces, y más bien el chavo era de enfrentarlo a su manera, por eso digo, golpeaba a Kiko o se peleaba con Ñoño y siempre perdía, pero enfrentaba, ¿no? Y creo que psicológicamente es un poco también lo que pasa con las personas que han carecido del amor de la familia. La soledad y los problemas los vuelve fuertes en personalidad o en carácter, aparentemente, ¿no? Pero en el fondo son frágiles. Y en la última imagen aparece la vecindad, ¿no? La qué bonita vecindad donde, como bien ha dicho su compañera, quizás no comparten el lazo sanguíneo, pero el hecho de vivir siempre en el mismo lugar y que además tengan como jefe o como dueño de la vecindad a un gordito bonachón que les perdonaba pues a don Ramón sus 14 meses de renta, que le perdonaba al chavo sus golpes, y que a pesar de las peleas que había entre don Ramón y doña Florinda, funcionaban como una familia, ¿no? Como una típica familia de vecindad en México o una típica familia de barrio también en Lima podría ser, ¿no? Donde el vecino de repente sabe más cosas que tú y que tu mamá y que tu papá, ¿no? O sea, un poco más es el servicio de inteligencia del barrio. Entonces, estas imágenes que son a veces infantiles, pero nos dan un cuadro de lo importante que es, como bien ha dicho su compañera, la familia. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Hoy día vamos a desarrollar justamente, está ligada a la clase, a la familia. ¿Qué es la familia? ¿Qué tipos de familia existen? ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos opciones que se trabajan, que son los productos, las tareas o las evidencias, se envían a ese correo que aparece en la pantalla. cienciasocialesvillar7@gmail.com. Ese es el correo del salón, porque he estado revisando algunos trabajos y los he encontrado en segundo de secundaria, en cuarto de secundaria, a veces me lo envían al WhatsApp y bueno, ya lo reviso, pues no hay ningún problema, yo lo reviso en el WhatsApp, pero le sugiero, le pido, le ruego que lo envíen al correo, porque me están generando un problema con mi celular y mi vida personal. Tendría que comprarme otro celular en todo caso, ¿no? Pero para evitar hacer un gasto superfluo, mándenme al correo, pues, ¿no? Ya si no pueden, ya, pues, ¿qué se va a hacer, no? Al WhatsApp. Pero manden en todo caso, ¿ah? Porque he estado ayer revisando y he mandado al grupo de WhatsApp los informes de la semana, de esta semana, de historia, ¿no? Y había varios que no han mandado. Mi intención no es hacerle rocha a ningún estudiante, ¿ah? Pero lo voy a tener que hacer hasta diciembre si es que no mandan, pues, ¿no? Ese es el tema. Pues es la única forma que puedo comunicarme con ustedes. No lo voy a estar llamando a cada rato a su casa o a su fijo, a su celular, menos escribiéndole a cada rato a su personal, ¿no? Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, si tú ves tu nombre ahí es porque falta algo, pues, ¿no? Entonces, tienes que activarte y bueno, empezar a mandar tus cosas. El tema de hoy es la familia, tipos de familia y funciones de familia. ¿Cómo hemos llegado al título de esta clase? Porque este es el título en realidad. Bueno, a partir de un ejemplo bien sencillo, ¿no? Un ejemplo inicialesco o primarioso que nos dice qué es la familia. Entonces, pregunto a cualquier estudiante que quiere empezar la evaluación bien, ¿qué es la familia? A ver, Harold Junior Mesa, te escuchamos.
La familia es un grupo de personas que poseen un parentesco y conviven como tal. La familia está constituida por padre, madre e hijos. Ya, muy bien, muy bien. Has dicho algunas palabras interesantes. ¿Ah? Vamos a escuchar a Leslie Maibé. Adelante, Leslie. Bueno, Harold ya le dijo todo, pero lo que puedo añadir a su concepto de Harold es que la familia viene a ser la unidad básica de la sociedad. Mm, interesante, ¿ah? Muy bien, lo has resumido bien, Maibé Pérez. ¿No? Profesor, muy buenos conceptos. ¿Ah? ¿Alguien más por ahí? Siempre hay cosas que decir, ¿ah? Siempre hay cosas que decir, porque al final cada persona tiene sus propias ideas, ¿no? ¿Alguien más? ¿O lo dejamos por ahí? Bueno, mientras vamos pensando, utilizo las palabras de sus compañeros. Integrado, dijo su compañero Mesa, por papá, mamá y muchos parientes, miembros, eso es cierto, ¿no? Las familias peruanas, bueno, vamos a colocar acá el tema también, y el tema es la familia. Las familias peruanas tienen un común denominador, ¿no? Las familias peruanas tienen un tótem, como se diría en historia, ¿no? Un tótem provinciano en su gran mayoría, ¿no? No serrano, ¿ah? Provinciano, ¿no? Porque serrano es el que es de la sierra, obviamente, ¿no? Provinciano porque no necesariamente tienes que ser de la sierra, puede ser de la selva o de la costa, pero tienen un tótem provinciano la gran mayoría de familias en el Perú. Por más que digan que no, yo nací en Lima, profe, en Puente Piedra, falso. En tu sangre, en tu ADN, tienes tus orígenes provincianos, ¿no? Tienes un abuelo, un tatarabuelo, una abuela de Cajamarca, de Piura, de Iquitos, de Huancavelica. Tienes, y una forma de saberlo es con tu apellido, ¿no? Hay apellidos que son bastante usuales en algunos lugares del Perú. Por ejemplo, el apellido, vamos a ponerle, no sé, el apellido, por ejemplo, más conocido en Puno, ¿no? Vamos a poner en Puno, o un apellido de repente de Arequipa son los Añaños de repente, ¿no? Es un apellido típico de Arequipa, los Añaños, ¿no? Otro apellido del norte es Mendoza, ¿no? Un apellido típico del norte, Trujillo, Chiclayo, Mendoza, ¿no? Entonces, profesor, entonces hay apellidos, ¿no? Condorcanqui, por ejemplo, es un apellido típico de Cajamarca, ¿no? O sea, los Verástegui de Cajamarca también. O sea, hay apellidos que te dicen es de algún lugar. ¿Y por qué menciono eso? Porque si partimos de que las familias y las personas en sí tienen un origen provinciano, ese origen provinciano va a delimitar cómo se organiza esa familia, ¿no? Cómo se organiza esa familia. ¿Por qué, profe? En la sierra y en la selva y en la costa tienen sus propias costumbres, desde qué comen hasta cómo consideran que es una sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la selva comen el tacacho, la cecina, profesor, tienen usar prendas cortas porque el clima es caluroso, en la sierra prendas largas porque el clima es frío, más comen en la papa, el maíz porque es lo que más cosechan, en la costa obviamente el pescado, te vas a Piura, Tumbes, todo es pescado, ceviche porque está cerca al mar, o sea, te van formando, ¿no? De alguna u otra manera. Ahora, esa formación cultural y social también va a llevar a cabo a otra formación, que es la formación ya personal, ¿no? Por eso, porque, como bien han dicho sus compañeros, y una de ellas dijo sobre todo Pérez, la familia es el núcleo de la sociedad, por supuesto. La familia es el núcleo de la sociedad, pero sobre todo es el reflejo de la sociedad, ¿no? Aún a pesar que cada familia tiene sus propias tradiciones y costumbres, pero, cada familia también actúa de una forma distinta. La familia de Padilla, por ejemplo, no va a ser igual a la familia de Mesa o de Barrantes, ¿no? Definitivamente. De repente, para el papá de Barrantes, una falta es imperdonable, pero para el papá de Ortega, normal, ¿no? Una falta, uno es como ninguno, ¿te das cuenta? Entonces, cuando uno forma una familia, es una mezcla de diferentes personalidades. Pero hay dos personalidades que originan eso, y es la personalidad del papá y del mamá, o de mamá en todo caso, ¿no? A partir de profesor, de un matrimonio, a ver, a Leli Milena, deja de escribir mi pantalla, por favor. Entonces, a partir de un matrimonio, y cuando nace una familia, tenemos que los miembros, cada uno de ellos aporta una característica. Por ejemplo,
Tenemos acá, dice, la familia, y vamos a ver justamente cómo nace esta familia, profe. Tenemos lo siguiente. La familia es un conjunto, dice el esquema, ¿un conjunto de qué, profe? Es un conjunto de personas, ¿no? Normalmente se piensa que es mamá y papá, falso, ¿ah? En el Perú y en el mundo no es mamá y papá. Si tú te vas a Estados Unidos, probablemente sí sea mamá y papá. Allá los gringos son más liberales y de los 16 años ya viven solos, ¿no? Algunos casos. Pero en los países latinoamericanos, como el Perú, Colombia, Venezuela y Chile, por ejemplo, tú has visto los venezolanos, ¿no? Han llegado al Perú y no es que ha llegado un venezolano o dos. Algunos casos han venido toda la banda, ¿no? El tío, el abuelo, todos, ¿ah? Entonces, profesor, la familia hace mucho tiempo que dejó de ser solamente papá y mamá. Por eso dice conjunto de personas. Ahora, ¿qué es lo más importante en la familia? Hemos hablado de sus costumbres y tradiciones y creencias, pero una familia es importante porque tienen un parentesco, pues. Si no, no sería familia. Si no, serían amigos, compañeros. Es familia porque tienen un parentesco. Ahora, este parentesco puede ser de varios tipos. Uno de ellos, el clásico o el natural, es el sanguíneo, ¿no? Debe ser maravilloso, debe ser, digo, maravilloso, que una mujer sienta los besos de sus pequeños hijos, ¿no? Que le digan mamá, ¿no? Maravilloso, porque esa mujer debe recordar cuando los pequeños pues estaban en sus brazos, habían nacido, ¿no? Como dio vida a un ser, lo maravilloso de la naturaleza, ¿no? Se forma un parentesco sanguíneo hasta la muerte, ¿no? Como dirían los romanos, padres de familia, ¿no? Los padres de familia, la patria potestad, profe. Entonces la madre con los hijos y obviamente el padre, porque si no, no habría vida, forman el lazo sanguíneo. El parentesco número uno en una familia es el sanguíneo, que está constituido por la madre, los hijos, obviamente el padre, pero no queda ahí, porque también existe el abuelo, el tío, el sobrino, y todos nacen de un tronco, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, profesor Luis Villar tiene 30 años y todavía es soltero, pero en algún momento se casa y tiene su familia, ¿no? De acá pasan 50 años y si sigo vivo, le podré contar a mis nietos, por ejemplo, que yo enseñaba en la pandemia el COVID, ¿no? Le decía cómo era la COVID y todos los demás les contaré. Y mi nieto irá a su colegio y de repente le va a contar a su profesor, mi abuelo ha sido profesor y me ha contado que era así, así las clases. Y ya, bro, salga a exponer y de repente mi nieto le ponen el nombre, ¿no? Como yo, Luis Aníbal, y obviamente va a llevar mi apellido, si es hijo de mi hijo, Villar. Entonces, en ese nieto se va a ver un ancestro, se va a ver algo que me une a él, que es la sangre, pues. Yo no seré su padre biológico, pero a partir, profesor, de mis hijos y mis hijas y todo, llegamos a mi nieto. O sea, el parentesco sanguíneo es el más importante, es el más fuerte. Por eso en muchos casos se dice que el abuelo puede inclusive amar más al nieto que el propio padre, ¿no? En algunos casos dice eso la ciencia. Bueno, pero no es el único, ¿ah? Hay también un parentesco por afinidad, ¿no? Profe, ¿qué es un parentesco por afinidad? Es cuando, por ejemplo, sutano con mengano se casan, ¿no? A ver, ahí vamos a poner, a ver, vamos a ver por acá. A ver a Maibé. Maibé se casa con Ortega, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿ah? No sé, no se la crean por ahí. ¿No? Porque Maibé con Ortega se casan y de repente, profesor, no conocen ni a su familia paterna ni a la materna, ¿no? El papá de Maibé nunca en su vida ha visto a Ortega, jamás. El papá de Maite menos ha visto a los papás de Ortega, ¿no? Pero con el matrimonio de ellos, Ortega se convierte en el yerno del papá de Maite, ¿no? Y obviamente el papá de Maite, de Maite se convierte en su suegro, ¿no? Entonces el parentesco por afinidad es el que dos personas que nunca se han visto en toda su vida empiezan a tener un vínculo, no sanguíneo, pero sí un vínculo por afinidad se llama. ¿Por qué? Porque de repente Maibé tiene hermanos, ¿no? Hermanos. Y estos hermanos tendrán hijos. Y los hijos de los hermanos de Maibé, le van a decir ahora a Ortega, tío. Pero Ortega no lleva un lazo sanguíneo con ellos. Pero como está casado con Maibé,
será el tío de ellos. Y de repente le van a pedir propina, y de repente él se va a encariñar y les va a comprar juguetes, o de repente un día él está caminando y ve por la calle que le están pegando y los va a defender. ¿Te das cuenta? O sea, aparece la afinidad ahí. Como dos personas que nunca en su vida se han visto, ahora comparten un vínculo que muchas veces dicen termina siendo más fuerte que el propio sanguíneo, ¿eh? Hay cuñados, cuñadas con cuñados que se llevan de maravilla, ¿no? Hay suegros que se llevan muy bien con el yerno. Bueno, suegras, no sé, dicen que es imposible que una suegra se lleve bien con su yerno, pero se genera un vínculo de afinidad. ¿Qué más, profesor? Luego tenemos otro parentesco, que es el parentesco civil, en el cual, profesor, no es tu sangre, porque no lo has dado luz, en el caso de la mujer, ¿no? No has tenido ningún contacto con ese bebé, pero decides adoptarlo, pues, ¿no? Y al adoptarlo entra a funcionar las leyes de la sociedad. ¿Y qué dice la ley de la sociedad con respecto a la adopción? Que esa criatura se convierte en un hijo para ti. Y no solamente es un hijo que lo vas a querer, lo vas a amar, sino que es un hijo con todo lo que significa. Va a recibir tu apellido, va a recibir tu crianza y va a recibir tus bienes también, ¿no? Imagínate que de repente eras un hombre de mucho poder económico, tenías barcos, casas, carros, y todo eso va a heredar tu hijo adoptivo, ¿no? Por ejemplo, hay famosos que tienen hijos adoptivos, ¿no? Hay gente que adopta hijos, ¿no? Entonces, profesor, no son sus hijos sanguíneos, pero con la adopción tienen todos los beneficios como si lo fuesen, ¿no? Por ejemplo, en el Perú en el año 70 hubo un terremoto en Yungay que destruyó todo Ancash y murieron casi el 99% de gente de ese pueblo. Ese 1% eran niños que estaban viendo el circo, ¿no? En ese pueblito de Yungay había llegado justo un circo ahí y era una novedad. Nunca en su vida habían visto un payaso ni nada por el estilo y se fueron al circo, ¿no? Y la carpa del circo la construyeron en una parte alta del lugar del pueblo y ahí estaban todos los niños, pues como 50 niños estaban ahí viendo el circo y los padres estaban en su casa o en la chacra, ¿no? Cuando a las 3 de la tarde aproximadamente hubo un terremoto y ese terremoto generó un deslizamiento, una avalancha desde los nevados del Huascarán y esa avalancha se convirtió en un aluvión que sepultó todo el pueblo, mató al 90% obviamente de gente adulta, pero sobrevivieron milagrosamente los niños que estaban en el circo. Ahora, ¿qué van a hacer esos niños si lo perdieron todo? Bueno, pues muchos de esos niños fueron adoptados por gente que vino de afuera, ¿no? De Europa o incluso de Lima, gente pudiente, obviamente, gente pudiente. Llegó tal es el caso de una niña que fue adoptada por una cantante española, que ahora le dicen la Chabelita, por ejemplo. Entonces, mucha gente fue adoptada por gente pudiente, ¿no? Porque se quedaron huérfanos, pues. Entonces, profesor, ahí nace la adopción. Y obviamente esos niños no tenían un vínculo con una familia noruega o escocesa, pero ya, pues por ser adorados o adoptados por escoceses o noruegos, llevan su apellido y obviamente heredan sus bienes, ¿no? Ahí está. Bueno, temas tenemos, profesor. Yanela Espinosa. Sí, creo que existe un alumno acá, Yanela Espinosa. Bueno, esa parte de la familia y los vínculos. Pregunta. A ver. Seguimos evaluando de manera oral. ¿Cuál crees tú que es el vínculo más importante, ya que hemos hablado de vínculos? ¿No? ¿Y por qué para ti es el vínculo más importante? Te escucho. ¿Cuál crees tú que es el vínculo más importante de todo lo que hemos visto acá? Mira, sanguíneo, por afinidad y civil. ¿Y por qué crees tú que es importante ese vínculo? A ver, te escuchamos. A ver, a ver. Sí, adelante, te escucho. Alguien levante la mano y participe. ¿Cuál crees que es el vínculo más importante de los tres, ¿no? Sanguíneo, afinidad o civil. ¿Y por qué crees que ese vínculo es importante, ¿no? De repente un alumno me dice, no, profe, yo creo que este sí, este no. ¿Por qué?
Vanessa Quipuscoa, te escucho, señorita. Bueno, profesor, yo considero que es el vínculo sanguíneo, ya que a pesar del paso del tiempo o diferentes circunstancias, vas a llevar un rasgo de tus antepasados, ¿no? Claro, muy bien. Yo también coincido contigo, Quipuscoa. A ver, hay una mano más. Te escucho, Maibé. Adelante. Profesor, para mí el vínculo, no, bueno, para mí yo considero dos, el vínculo por consanguinidad y el vínculo civil, ya que en civil los padres que adoptan o bueno, por consanguinidad, ambos cumplen roles muy importantes, ¿no? En la vida de cada hijo o de cada persona perteneciente a la familia, pues, ¿no? Le dan amor, protección, le dan sus derechos a la educación, a una identidad. Y bueno, por ello ambos son los más importantes para mí. Ok, claro, ¿no? El vínculo por civil y sanguíneo, o el vínculo sanguíneo, como dijo Guipúzcoa, siempre va a ser muy fuerte en la sociedad y en los miembros, ¿no? La sangre llama a la sangre, dicen en realidad, y esa sangre es pues a veces un lazo que es difícil de romper, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes valora a sus antepasados, ¿no? Sea de donde sea. Bueno, profe, entonces, la familia es un conjunto de personas con un parentesco, ¿no? Que puede ser por sangre, por afín o civil. Y ahí está una familia X, ¿no? Por ejemplo, la familia de Obama, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que una sociedad tan racista como la norteamericana tendría un presidente negro, ¿no? O de origen afro, como dicen ellos, los afroamericanos? Una familia interesante en una sociedad bastante complicada, ¿no? Bueno, profe, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos dice la Constitución Política al respecto? La Carta Magna del Perú, la del 93, que posiblemente la cambien si gana el lapicito, profesor, dice lo siguiente. En el capítulo 2, ¿no? De los derechos sociales y económicos, dice artículo 4. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, ¿no? También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, ¿no? La forma del matrimonio y las causas de separación y disolución son reguladas por la ley, correcto, ¿no? Por eso es que normalmente, en las sociedades conservadoras, te piden siempre que no solamente vivas, sino que te cases, te dicen, ¿no? Porque consideran que un matrimonio le da fuerza a una unión, ¿no? La unión de hecho, que normalmente se llama convivencia, siempre dicen, pero deben casarse, chicos, cásense, para que le dé fuerza a la familia, porque la misma Constitución dice eso, ¿no? Se reconoce al matrimonio, promueve el matrimonio, protege a la familia. Entonces, profesor, por eso es que existe todo este problema, todo este roche con esto de la igualdad de género y todo eso, ¿no? Porque es un problema, ya se ha convertido en una situación que es un problema porque no lo pueden manejar, ¿no? Las comunidades LGTB cada vez están luchando para ser reguladas por la Constitución y tener acceso de repente a un matrimonio, a una unión de hecho, ¿no? Entonces hay toda una situación en el Perú con respecto a esto. Y eso tiene que ver con la familia, por supuesto, tiene que ver con la familia. ¿Alguien está por ahí con su micro, por favor? Micro. A ver, gracias. Tiene que ver con la familia, ¿por qué, profe? Porque obviamente si es que las cosas no salen bien y de repente por ahí, profesor, hay algún problema de educación en el colegio, en la universidad, siempre un estudiante va a recurrir a la familia. Pero si la familia no está bien, uy, imagínate, ¿no? Falla el colegio, falla la universidad y falla la familia, ¿qué tipo de jóvenes o de sociedad vamos a tener más adelante, ¿no? Entonces, profesor, la Constitución reconoce a la familia, ¿no? La Constitución protege a la madre, al niño, por eso que existen los albergues, los orfanatos, ¿no? En todo el Perú, ¿ah? Para proteger a este tipo de situaciones. Claro que no se dan abasto, es otra realidad, pues. Lamentablemente las violaciones en el Perú cada vez han ido incrementándose, al igual que la natalidad de niños producto de esa violación. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto dice la Constitución Política. ¿Qué nos dice el Código Civil, no? El Código Civil que es manejado por el tema de los abogados y el tema además de las disputas.
Porque también una familia, y lo vamos a ver en un ratito, puede tener problemas como separación, como profesor demandas, pensión de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Código Civil al respecto? Dice, en su artículo 233, finalidad de la regulación de la familia. La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú. Una vez más se busca proteger y fortalecer el padrón de la familia, ¿no? Una vez más. Pregunta polémica además. ¿Crees que una familia en el Perú solamente debe ser integrada por un varón y una mujer? ¿O consideras que podría ser integrada por una pareja de mujeres y una pareja de varones, ¿no? Lo que dice el LGTB. ¿Qué opinas al respecto? Levante la manito y participa, obviamente, ¿no? A ver. ¿Qué opinas al respecto? ¿Una familia en el Perú debe ser, como manda la ley de Cristo, y como manda la ley además, varón y mujer siempre? ¿O se podría dar el caso de que sea varón-varón, mujer-mujer, ¿no? En el caso de varón-varón, homosexualidad; en el caso de mujer-mujer, lesbianismo. A ver, Kipuscoa, te escuchamos. Bueno, profesor, yo considero que debería de ser varón-mujer, ya que, por ejemplo, producto de ese